Ok, buenos días señoras, Shabbat Tov Mevorach. Hoy, 4 del mes de Heshvan, 5 de noviembre 2024, clase de hoy dedicada para el Refuah Shelema de Lea Batzara, David ben Lea, que tengan noticias buenas, Be'ezat Hashem, y Yehudá ben Lea, agradecimiento a Kadosh Baruj Hu por los milagros que hace en su vida. Dicen nuestros sabios que cuando uno reconoce y verbaliza los milagros que Kadosh Baruj Hu le hace, más milagros y más oportunidades para agradecer se le entrega a la persona. Gracias, gracias. Hoy en Estados Unidos el día de las elecciones. Obviamente me imagino que para hoy todo el mundo ya ha votado, pero son elecciones muy, pero muy importantes para muchos aspectos, no solamente la presidencia, pero también hay temas escolares, temas morales, temas de diferentes conceptos que verdaderamente pueden cambiar la dirección para donde este país está yendo. Obviamente, irrelevante quién gana la elección hoy del presidente, todos queremos que Estados Unidos sea un gran país como era anteriormente, como dijeron Make America Great Again, pero MAGA, pero también tenemos que entender que esta decisión del día de hoy ya fue tomada en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah ya fue determinado la presidencia, los gobiernos, los presidentes, los ministros, los países, las lluvias, los tsunamis, todo lo que está pasando hoy en el mundo, y entendemos que por más que puede ser que en la apariencia no sería lo ideal que nosotros como seres humanos pensamos que es, pero obviamente lo que Hashem decide es obviamente siempre lo bueno y lo mejor. Así que hoy, Be'ezat Hashem, comenzamos capítulo 110 del libro de Tehilim. Por favor, abrir en la hoja del Tehilim interlineal de ArtScroll en la página 313. Página 3 1.3, capítulo 110 de Tehilim. Obviamente seguimos orando y estudiando para que Be'ezat Hashem, los secuestrados en Eres Israel, también sean liberados de la mejor forma posible, y también los soldados, y un concepto que dijo uno de los grandes hajamim de Eres Israel hace poco, que también cuando una persona haga tefilá, especialmente por la situación de Eres Israel, no limitar la plegaria solamente por los soldados o por los secuestrados, pero también por las familias de ambos, porque hay muchas familias tristemente que no saben, están vivos, no están vivos, o soldados que están en el campo de batalla, y tenemos que entender que cada vez que fallece un soldado, como lamentablemente oímos en las noticias, no solamente que fallece un soldado, dijeron que en una semana, no me acuerdo los números, pero era para llorar, no sé cuántas viudas nuevas y cuántos huérfanos aparecieron en Eres Israel por todo este tema. Así cuando hacemos tefilá, que hagamos tefilá que sea todo inclusive en la tefila. Entonces vamos a estudiar Torah, que es la mejor solución y protección para el pueblo de Israel. Capítulo 110, como vemos la introducción dice así: David alcanzó su legendario poder gracias al favor de Dios, al que se hizo merecedor por actuar siempre en forma virtuosa. En esta introducción, que no dije nada, solamente leí dos líneas, ya nos dice, David tuvo suceso. ¿De dónde viene el suceso de David? De Hashem. ¿Y por qué Hashem bendijo a David con suceso? Porque David se portaba de una manera virtuosa. ¿Me explico? Es como un paquete. Ahora vamos a empezar a leerlo de adentro, porque las palabras del Tehilim dicen más de lo que está escrito. Y empezamos. Le David Mismor, un salmo sobre David. Neum Hashem la Adoní, la palabra de Hashem a mi Señor. Shebli Emini, aguarda a mi diestra. Adashit oyebeja Hadom leragleja, hasta que haga de tus enemigos un banco para tus pies, básicamente para ganarles. Número 2. Mateo Zeja
Ishlach Hashem mi Sion, la vara de tu fuerza será enviada por Hashem desde Sion, Jerusalén. Redé bekerev oyebeja, domina al seno de tus enemigos. Un pasuk más, Ameja nedavot beyom heleja, tu pueblo se ofrece en el día de tu campaña bélica, Beharere Kodesh, por tu majestuosa santidad, Merejem Mishar Mishar, desde el origen de tu reino, desde el amanecer, Leja tal y alduteja, conservas la frescura de tu juventud. Ahora, si vemos en el footnote abajo, antes de empezar el Meam Loez, dice así, Le David, este capítulo es sobre David, un salmista anónimo se inspiró para componer este salmo sobre David, por eso él dice, David mi señor. Explico, cuando mi señor aquí no se refiere a Hashem, porque si no, si dice el pasuk, Neum Hashem la Adoni, la palabra de Hashem a mi señor, significa que son dos cosas separadas. Entonces aquí Adoní significa David Amelech. Amejane Dabá, tu pueblo se ofrece en la batalla. Inspira la lealtad absoluta de la nación por el altruismo que demostraste desde que comenzaste a reinar, a diferencia de otros monarcas que abusan de su poder para vanagloriarse y satisfacer sus deseos. Has conservado el carácter hermoso y fresco, cual rocío que tuviste cuando era joven y humilde pastor. La Gemara habla de David Amelech, que hacía varias cosas que no era muy común. Primero, que cuando David Amelech tenía que tener una cita con su comisión directiva, era en la noche. En la noche. Imagínense que quieren unas mujeres organizar un té, una fiesta para Rosh Hashanah. La invitación es a la 1 de la mañana. ¿Quién va a ir? Nadie. ¿Y por qué? Claro, muchos estamos durmiendo a esa hora. Entonces, ¿qué significa que el Talmud dice que David se encontraba con su comisión directiva, con sus consejeros, en mitad de la noche? No había horario durante el día. Dice que David Amelech tenía esa cita en la medianoche, hacia la madrugada, para poder hacer tefilá a la mañana, pidiendo las necesidades físicas y específicas que el pueblo de Israel tenía. Impresionante, impresionante. Y no solamente eso, la Gemara dice que David Amelech llegó a un nivel espiritual tan elevado que él no dormía pasada la medianoche. Y cuando dormía, dormía en intervalos de 30 minutos. 30 minutos se levantaba, 30 minutos se levantaba, 30 minutos se levantaba. Mitad de la noche se levantaba, se quedaba cantando, leyendo Tehilim, estudiando Torah, citas con su comisión directiva, que vamos a aclarar, no significa que había cada noche un board meeting, pero cuando había que tenían que tener citas, eran en la segunda mitad de la noche para saber cómo hacer tefilá en la mañana temprano. Dice que David Amelech también contestaba preguntas sobre pureza familiar. Hay veces que hay situaciones físicas, no hace falta expandir hoy, pero que hace falta una halachic ruling, que es, ¿está kasher? ¿No está kasher? David Amelech también se ocupaba de contestar estas preguntas. Otro concepto más, que dice que David Amelech no se levantaba tarde, todo lo contrario, se levantaba siempre antes que el sol amanezca. Por más que uno puede decir, ¿cómo uno puede mantenerse vivo sin dormir pasada la medianoche? Obviamente es una pregunta excelente, pero con todo eso dice el pasuk, Aira Hashahar, yo despierto al día. Y de aquí nuestros hajam me enseñan que la persona sea al que levanta al día. Quiere decir no levantarse tarde a la mañana. ¿Por qué?
porque levantarse, capaz que en el caso de las damas no es tanta obligación como en el caso de hombres que tienen que venir al minyan en tiempo, etcétera. Pero la idea es que la persona descanse de noche, maximice el día, especialmente ahora. Hoy que cambiamos la hora hace 2 días y Minjá aquí es a las 4 y poco y a las 5:30 ya está oscuro, obviamente el día es más corto y la noche es más larga. Y otro comentario que leímos del Meiri, antes vamos a empezar con el Meam Loaes, que David Amelech siempre mantuvo su esencia como era joven y como era ahora. No sé cuántos años David Amelech tenía en este capítulo, pero sabemos muy bien que en los años de su juventud de David Amelech, David Amelech era muy activo. Aquí el Meiri dice que esa actividad y esa diligencia y esa destreza que David Amelech tenía en sus años de su juventud no bajaron porque ahora puede ser que tenga 60, 78, 70 años. Sabemos muy bien que David Amelech vivió una vida hasta los 70 años. Pero ¿a qué edad David Amelech fue apuntado rey de Israel? Cuando tenía casi 30 años. Que sí que fue el rey de Israel por los últimos 40 años de su vida. Uno dice, bueno, de 30 a 40, ok, 40 a 50, 50 a 60, 60, vengo a Miami para retirarme. David Amelech siguió hasta el último día de su vida al pie del cañón, que demuestra un concepto llamado zerizut, agilidad. Dice que hay veces que la persona dice, bueno, ya hice tanto por esta vida, cumplí 60, 70 años, puedo bajar la guardia. De acuerdo a lo que estamos estudiando hoy, hasta el último día la persona trata de hacer lo mejor que pueda hacer en cada situación y en cada circunstancia. Bien, el Meam Loez. Así, dice así. Interesante que en estas perashiot que hablamos de David Amelech, mejor dicho, que hablamos de Abraham Avinu, uno de los eventos milagrosos que Abraham Avinu va a experimentar en su vida fue cuando se entera, o mejor dicho, le informan, vamos a decir, le informan que Lot fue secuestrado, ¿sí? Y va al campo de batalla. Y hay una gran batalla ahí, son 4 contra 5. Y David Amelech dice, así como a Kadosh Barujú lo ayudó a Abraham Avino a ser victorioso. ¿Saben cuántos años tenía Abraham cuando fue al campo de batalla? No tenía 30 años, tenía ciento y poco. Ciento y poco. No solamente eso, imagínense, fue antes que nació Isaac, puede ser que tenía 130 años más o menos. No solamente eso, hay mismo toda una diferencia de opinión con cuánta gente fue Abraham a esta batalla. Una persona dice, una opinión, mejor dicho, dice con una persona, Abraham y Eliezer, por más que la Torah dice que fueron 318, ese es el número que dice la Torah, pero la palabra Eliezer equivale al número 318. Una opinión dice que Abraham vino fue con 318 soldados, otra opinión dice que no, fue Abraham con Eliezer. Fue el milagro, fue un mega milagro. Entonces dice aquí el Meam Loez, así como a Kadosh Barujú le hizo los milagros a Abraham Avinu, que a Kadosh Barujú también haga el milagro para mí cuando voy al campo de batalla. Segunda opinión dice que este pasuk habla sobre la llegada del Mashiach. Ahora, ¿qué tiene que ver este pasuk con la llegada del Mashiach? Este capítulo. Oigan lo que dice el Meam Loez. Dijeron Hajamim, Amar Rabbi Udan, en el nombre de Rabbi Habar Haniná, cuando Mashiach viene, va a sentar a la derecha Abraham Mejilá, va a sentarse Mashiach a la derecha y Abraham vino a la izquierda. Derecha e izquierda. ¿Qué significa esto? No entendemos mucho. Pero dice, ¿quién va a estar en el medio? David Amelech. Eso es lo que entiendo. Ahora, ¿qué significa esto? Tampoco entiendo.
Uno dice, ¿cómo? Se va a sentar Mashiach a la derecha, Abraham a la izquierda, David en el medio. ¿Por qué David en el medio? Mashiach en el medio, David a la derecha. O Abraham a la derecha, porque Abraham representa la mano derecha. Y David a la izquierda. No entendemos nada. Pero básicamente, creo que lo que está diciendo aquí el Meam es que Abraham vino y David Amelech, por más que vivieron en dos diferentes épocas completamente opuestas. Cuando David Amelech era el rey de Israel, estaba Shemuel Naví. David Amelech tenía sus padres, estaba el Sanedrín, habían Sadikim en la generación, el pueblo de Israel ya conquistó Eres Israel y David Amelech tenía un deseo impresionante para construir el Bet HaMikdash. El único motivo que David Amelech no construyó el Bet HaMikdash es porque Dios le dijo, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo, Shelomo. ¿Ok? Esa fue toda la historia. Quiere decir que David Amelech fue un mega sadik. Pero Abraham vino también fue un mega sadik. Con una diferencia, que Abraham vino no tenía a nadie con él. No tenía Shemuel a Naví, no tenía Shelomo Amelech, no tenía el Bet HaMikdash. ¿Qué tenía? Ni hijos tenía. Tenía a Sara, bueno, Sara solo, relax. La esposa, Sadeket. Pero con todo eso, Abraham vino, tuvo lo que estudiamos ayer, los que estaban aquí en la clase de inglés, a Sara Nisionot, las 10 pruebas que Abraham vino tiene que pasar. Dice que por más que vivían en dos generaciones completamente diferentes, pero cada Sadik está como, no sé si la palabra programado, pero por eso me parece que es la palabra adecuada. Cada tzadik está programado a funcionar y a florecer en el momento que Hashem lo pone en la historia. Les voy a contar lo que dice el Talmud. Hay muchos temas en el Talmud que no hay solución. Muchas preguntas, muchas discrepancias entre los hajamim. Uno dice A, otro dice B. A trae pruebas, B trae pruebas. ¿Con cómo seguimos? La Gemara muchas veces dice Tiku. Tiku es un código. Tishvi, Yetares, Kushiot, Abayot. Eliyahu Naví va a contestar todas estas preguntas. En Israel hoy, cuando hay partidos de fútbol y hay un empate, en español se dice empate. Está el que gana, está el que pierde. 1-0, 2-0, 4-0. Pero ¿qué pasa si el partido está 0-0 y acabó 0-0? ¿Quién ganó? Nadie. ¿Cómo se dice en hebreo empate? Tiku. No, Tikkun, no hay Tikkun, ahí no hay Tikkun. Ahí perdió 2 puntos porque empató. Si perdió, obviamente. Si empató 1 punto, si gana son 3 puntos. ¿Cómo lo dicen en hebreo? Empate, Tiku. Yani no hay ganador. Ahora la pregunta es, hay veces que en el Talmud hay preguntas alágicas conectadas a plata. Conectadas a plata. El factor financiero también ocupa un espacio muy importante en la halajá. O objetos. Tengo esto, yo lo encontré, usted lo encontró, yo lo vi primero, usted dice yo lo vi primero. Hay veces que el Talmud le dice, Yehemunah, óiganlo en hebreo primero y después lo traduzco. Yehemunah, H-Tabo Eliyahu. Déjalo en la oficina del Beddín hasta que venga Eliyahu al Naví. Que venga el Mashiach te va a decir, no hay lo que hablar. ¿Por qué? Porque ambos tienen puntos válidos y como somos seres humanos no tenemos la sabiduría divina para decir, ¿sabes qué? Yo pienso que tú te lo tienes que tomar. No, yo pienso que tú te lo tienes que tomar. Aitiku, Tishvi, Yetaretz, Kushiot, Beabayot. Eliyahu Naví, Eliyahu Tishvi. Por eso se dice Tishvi y Etares. Cuando vuelva Eliyahu, él va a contar. Imagínense que viene el Mashiach ahora. Amén. Y alguien tiene una pregunta de microonda.
Uno le va a Moshe Rabbenu y dice, Moshe, tengo una pregunta alágica. Metí una cuchara de carne dentro del microondas de leche. ¿Cómo cayerizo el microondas? ¿Qué les va a contestar Moshe Rabbenu? ¿Qué es microondas? No es un chiste. ¿Y qué va a decir Eliyahu? Ah, ok. Microondas hay que cacherizarlo. ¿Por qué? Porque Eliyahu Naví, no nos olvidemos que cuando decimos que Eliyahu Naví está con nosotros y cada vez que hay un Berit Milá, la presencia espiritual de Eliyahu Naví viene donde es la Milá, eso causó, mejor dicho, que Eliyahu Naví está circulando por el mundo espiritual desde su época, de hace más de 2000 años. ¿Por qué circula? Porque es un castigo para él. ¿Qué castigo? Que él habló mal del pueblo de Israel. Eliyahu dijo, el pueblo de Israel no hacen más el Berit Milá. Y cuando le dijo al Todopoderoso Hashem, tus hijos negaron tu pacto, ahí Dios dice, ¿cómo? ¿Estás hablando mal de todo el pueblo de Israel? Si hubiera dicho, mira Dios querido, hay mucha gente que no está haciendo el Berit Milá. Eso es un dicho. Pero en el momento que él dijo, todos, Dios dice, todos. Entonces tú, tikkun, bajar a cada Berit Milá. Por eso en la noche del Zohar, que se lee la noche antes del Berit Milá, uno de los pedazos primordiales del Zohar dice que en el momento del Berit Milá hay que anunciar verbalmente, esta es la silla de Eliyahu Naví Zahur Letov. Se dice, Ze Akise Shel Eliyahu Naví Malacha Berit Zahur Letov, esta es la silla de Eliyahu Naví. Dice el Zohar Kadosh, cuando se dice esa frase, ahí Eliyahu Naví entra al cuarto. Y cuando acaba el Berit Milá, reporta de vuelta a Kadosh Baruj Hu, Hashem, fui al Milá en la sinagoga Zafra en Aventura, del niño, vamos a llamarlo Abraham Ben Sará, Baruch Hashem, todo bien, Mohel Kasher, buen desayuno, todo lindo. Ese es el tikkun de Eliyahu Naví. Por eso, todo el tema del Berit Milá, ¿qué se lo conecta? Eliyahu Naví. Se dice la silla de Eliyahu Naví, Lichbod Hemdat Lebabi, Eliyahu Naví. Por eso se canta tanto de Eliyahu Naví, no solamente en el Berit Milá, pero también en Mosaé Shabbat. Cualquier sidur, cualquier libro de oraciones, fíjese en Mosaé Shabbat, la Abdalá, Eliyahu Naví, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Bagin Adi. Si se fijan, después de la Abdalá, muchos sidurim traen cantos y muchísimos de esos cantos hablan sobre Eliyahu Naví. Y la pregunta es, ¿por qué tanto hincapié? Yo entiendo en el Berit Milá cómo Eliyahu Naví hizo un comentario negativo contra el pueblo de Israel a nivel colectivo, por lo tanto tiene que hacer un tikkun. Pero ¿qué tiene que ver Eliyahu Naví con Mosaé Shabbat? Dice Eliyahu Rabbah, dice lo siguiente, que Eliyahu Naví tomó sobre sí mismo una misión. ¿Cuál es la misión? Dios le dio a Eliyahu Naví una misión, dos misiones. Una misión que tiene que atestiguar los Berit Milá que son hechos dentro del pueblo de Israel. Y la misión número 2 es que Eliyahu Naví es el que va a anunciar la llegada del Mashiach. Está escrito. El último de los Nevi'im se llama Malachi. El último versículo dice, Hine anoji sholeach lachem et Eliyahu Naví. Aquí les estoy enviando a Eliyahu el profeta, Lifne boyom Hashem agadol vehanorá. Antes que venga el Mashiach, Eliyahu Naví, como en las elecciones. Ninguno de ustedes ha recibido miles de mensajitos de WhatsApp y de text anunciando vayan a votar, voten por mí, voten por mí. Entonces, no es anormal hoy que simultáneamente todo el mundo
en un instante se puede enterar de algo. Hace 10 años capaz que no era muy común, pero hoy, en un instante, yo no sé quién está viendo el shiur en vivo. Puede haber gente en New York, puede haber gente en Sudamérica, o gente en Israel, o en Brasil, donde sea. Simultáneo, sí, no de un minuto, simultáneo. Entonces va a haber un anuncio a nivel mundial que dice, Mashiach está llegando. ¿Quién va a tener ese honor de hacer ese anuncio? Eliyahu Naví. Así está escrito. Malají, el último de los profetas. Entonces dice Eliyahu Rabbah que Eliyahu Naví quiere tanto que venga el Mashiach, que él está apresurando la llegada del Mashiach. Ahora, ¿cómo uno puede apresurar la llegada del Mashiach? En verdad, les voy a ser honesto. Mashiach puede llegar en dos formas. O en el momento due date, ¿cómo se dice en español due date? Fecha de vencimiento. O sea, hay una fecha máxima que el Mashiach tiene que estar aquí. Pero uno puede acelerar la llegada del Mashiach. Es como uno toma la 95 para ir al aeropuerto de Miami. Uno puede tomar la línea común o el Express. El Express, las dos toman la autopista. Una puede ir lento, va a llegar, o va a ir el Express, va más ágil. Entonces, ¿cómo aceleramos que el Mashiach venga en el camino de Express? Quiero contarles algo interesantísimo que oímos hace varios meses cuando estaba aquí mi gran amigo y colega Rabbi Meir Eliyahu, y él explicó una cosa fascinante, capaz que es sabida, pero la voy a decir porque estamos hablando de la llegada del Mashiach. ¿Cuál es la fecha tope que el Mashiach tiene que estar aquí? Les voy a decir el número. ¿Qué número? 5.800. 200 años menos. Ese pasuk en Shir Hashirim. Ha'elef lecha shelomo. El año 1000, el año 6000 es Olam Abba. Umataim y 200 le noterim et pirio, los que plantaron, nosotros. De acuerdo a Shir Hashirim, hoy estamos 5785. Al año 5800, ¿cuánto falta? 15 años. Quiere decir que estamos sobre la fecha. Pero yo no quiero esperar 15 años. Imagínense con más pelos blancos de lo que tengo ya. Yo no miro mujeres, yo Shemirata Enaim, no miro. Bueno, los hombres no se tiñen el pelo. Ese es otro shiur. Pero volvamos de vuelta. Entonces, ¿qué dice Eliyahu Naví? Eliyahu Naví dice, un minutito, ¿por qué tengo que esperar hasta el año 5800 que venga el Mashiach? 15 años más. No es nada, pero es mucho. No es nada, pero es mucho. El otro día estaba hablando con alguien y me dijo, ¿usted vivió en Venezuela, sí? Le dije, sí, la verdad que sí, tengo muy buenos recuerdos en Venezuela. Y me preguntó, ¿y hace cuántos años fue? Y cuando le dije lo que le dije, ¿cómo? Hace 40 años yo viví en Venezuela. 40 años. 40, me canso de decir 40. 40. No quiero decir 50 o 60. Ya es otro tema. Pero le dije 40 años. Le dije sí, 40 años atrás. Cuando Venezuela era unbelievable, otro mundo. No hablar. O San Pablo, mi familia se mudó de Buenos Aires a San Pablo hace casi 40 y poco de años. O sea, el tiempo no perdona a nadie. Ok, entonces dice Eliyahu Rabbah, ¿qué hace Eliyahu Naví cada Mosae Shabbat? Él colecta todas las mitzvot, todas las cosas buenas
que el pueblo de Israel hizo en el mundo a través del Shabbat. Para que tengan una idea, el Shabbat en el mundo físico dura como 36 a 40 horas. Por más que en nuestra vida son 25 horas, pero si uno toma horario de Israel, horario de Japón, horario de Hawái, horario de Los Ángeles, y uno se fija cuál es el Shabbat más temprano, cuál es el Shabbat más tarde, podemos llegar a 36 a 40 horas más o menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Eliyahu Naví? Así lo trae Ben Ish Hai. Dice que Eliyahu Naví colecta todo lo que uno hizo en honor de Shabbat, preparativos para Shabbat, velas, kiddush, seudá, sinagoga, clases, amén, oír el sefer, estar alegre en Shabbat, vestirse para Shabbat, o sea, todo lo que uno se puede imaginar, y él da ejemplos claves y dice, Eliyahu Naví junta todas estas cosas, las coloca en una bandeja y se para en la puerta de Gan Eden y le pregunta a Kadosh Baruj Hu, Hashem, mira todo lo que hicieron tus hijas y tus hijos en el mundo en honor de Shabbat. ¿Capaz que me das permiso que les anuncie que Mashiach está llegando? Así lo dice el Midrash Rabbah, el Eliyahu Rabbah, lo trae el Ben Ish Hai y también está escrito en uno de los cantos. Dice, oigan las palabras, lo sé de memoria porque lo digo en la casa. Bemosae Shabbatenu, los sábados de noche, Hu Yichtov Zehuyotenu, va a escribir todos nuestros méritos, Be'etz Haim Yoshevhu, en el árbol de la vida en Gan Eden, él se para ahí. Impresionante. Y cada Mosae Shabbat pasa la misma película, con diferencias. Hay Shabbatot que pueden haber más, hay Shabbatot que pueden haber menos, todo depende de la persona, de la semana, de lo que como uno se condujo durante el tema de Shabbat. Y dice que Eliyahu Naví tiene ese zehut. Quiere decir que la llegada del Mashiach, si seguimos la fecha del vencimiento, como se dijo antes, 15 años. Pero también tenemos una manera de acelerar. Obviamente, haciendo tefilá que Hashem mande la Geulá para todo el pueblo de Israel, observando mejor el Shabbat, dar la bienvenida al Shabbat, no escaparse del Shabbat, o sea, agregar un poquito al principio, unos minutos antes, unos minutos después, y cada pequeña acción, por más que uno puede decir, big deal, soy una persona dentro de 15 millones de Yehudim en el mundo. Y ojo, eso decimos que cada uno cumple Shabbat. Ojalá que cada uno cumpla Shabbat, pero sabemos que lamentablemente hay un segmento que necesita un poquito de despertarse. Quiere decir que cuando menos es el porcentaje de observancia del Shabbat, nuestras acciones cuentan más y más y más. Quiere decir que un grupo de personas puede traer al Mashiach. No hace falta que todo el pueblo de Israel traiga al Mashiach. Obviamente, cuando es como una persona quiere levantar una mesa. Si es una persona, va a ser pesado. Si es dos, es menos. Si hay 10, no pesa nada. Eso es lo mismo que hace con Shabbat. Dice, cuando más gente celebra el Shabbat, observa el Shabbat, disfruta el Shabbat, más cosas positivas hacemos para el Shabbat, estamos by default empujando para que Eliyahu Naví finalmente se le diga. Hashem dice, bueno, Eliyahu, ¿sabes qué? Eres buena persona, eres buen ángel, cada semana me traes noticias buenas, ve y anuncia al pueblo de Israel, y guía Zeman Geulatchem. Llegó el momento de vuestra salvación, que como dije al principio cuando me contaron lo que pasó en la Argentina, que el presidente, que es muy amigo del pueblo de Israel, también ayer o anteayer parece que hubo un acto diplomático y el nuevo ministro fue, ¿no? Puso su mano sobre la Torá y el presidente, que es un goy, empezó a hablar de la perashá, ¿ok? Esto es solamente una muestra gratis de lo que va a ser cuando venga el Mashiach. Es un pasuk. Dice, Haze Foj el Kol Amim, Besafá, Berurá, Benimá, Likro Kulam, Beshem
Ehad, dice, déjeme ir para atrás en la perashá de la semana pasada. ¿Se acuerdan la famosa historia del diluvio? ¿Qué pasó después del diluvio? Vino la torre de Babel. 300 años y poco después de Noah vino Babel. Ahora, ¿qué fue la meta de la gente de Babel? Básicamente querían crear una competencia contra Dios porque ellos dijeron que el único motivo que el Mabul pudo pasar es porque no había oposición contra Dios y nadie tuvo la inteligencia de crear una montaña y subir y luchar contra Dios. Esa fue la meta de ellos. Pero ¿qué fue al final? Ahí empezó todo lo que es el concepto de lenguajes. Hasta ese día, oigan bien, hasta ese día de la perashá de la semana pasada, desde el día 1 de la creación del mundo hasta el tema de Babel, el único idioma que se hablaba en el mundo era la Shona Kodesh. Y la gente era, no, el Shona Kodesh, el lenguaje hebreo de la Torá. Y la gente era vegetariana hasta la época de Noah. Después del Mabul, la gente empezó a comer carne. Y hay motivos que causó la transición, no es para hoy. Pero ¿qué fue el versículo que dije? Cuando venga el Mashiach, Hashem va a hacer varios milagros. Un milagro es que, número uno, hace el kol ha'amim, revertiré a todas las naciones, besafá, berurá, ubineima, en un lenguaje claro y pleasant, como se dice, agradable, gracias. ¿A qué lenguaje el Pasuk habla? Hebreo, la Shona Kodesh, porque así fue la creación del mundo. Y va a haber otro beneficio, lo likro kulam beshem Hashem, que cada nación va a darse hacia Kadosh Baruchu. Quiere decir que lo que vimos en la Argentina, ok, Argentina, mi país, todo lo que ustedes quieran, pero es una muestra gratis de lo que va a pasar en todos los gobiernos del mundo. Y el que no acepte, está escrito en los libros sagrados, el que no acepte las pautas establecidas, lo bajan. Así de simple. No lo van a eliminar. Ok, usted no quiere jugar, no quiere seguir las pautas establecidas por el bien del mundo. Ok, entonces baje de su posición. Obviamente, al principio van a caer unos cuantos, pero eventualmente todos van a entender y van a aceptar, porque al final de cuentas, para acabar, ¿qué dice el Maimónides? El Maimónides dice varias cosas fascinantes. Una de las cosas dice es, primero, nadie les puede decir con exactitud qué va a pasar, cómo va a pasar y cuándo va a pasar. O sea, todos tenemos en nuestra mente cierta ideología. Va a pasar así, va a pasar así. Perfecto, pero al final de cuentas, nadie sabe porque estamos hablando de un tema futuro. Del pasado uno puede hablar, pero del futuro, a menos que uno es profeta, no. Dice, número uno. Número dos, dice el Maimónides, no pienses que de repente el mundo va a frenar. Olam que minhagó oleg. El mundo sigue su forma natural de ser. Obviamente, con beneficios. No hay enfermedades, no hay envidia, no hay enojo, no hay competencia, no hay problemas emocionales. O sea, muchas de las cosas que lamentablemente nuestra vida cotidiana experimenta va a desaparecer, porque va a haber una vida mucha más saludable a nivel espiritual, mucha más alegre, de tranquilidad, sin drama, porque ¿qué pasa? Si uno no pelea, otro no pelea. Quiere decir que a veces las reacciones de uno causa el pleito, pero si nadie busca pleito y nadie se enoja, nadie se enfada, y cuando hablan se habla bien, con elegancia, con limpieza, etcétera, automáticamente bajamos el drama, bajamos el fuego. Pero al final, dice el Maimónides, y con esto acabamos, lo voy a dejar marcado aquí, dice el Maimónides que Umalea haares de Aet Hashem kamaim leyam mechasim.
Dice, una de las metas finales, la llegada del Mashiach, es que el mundo funcione de una manera divina. ¿Qué quiere decir de una manera divina? Primero, que los gobiernos van a estar en paz. Los gobiernos van a estar en paz, los ejércitos van a estar en paz, mismo las armas desaparecerán. O sea, ¿qué significa eso a nivel físico? No entiendo, pero es un pasuk. Lo isa goy el goy jereb, velo il medu od milhama. Dice, no se levantará una nación contra otra nación, las espadas, las armas, velo il medu od milhama, y no va a hacer falta hacer estrategias en el campo de batalla. Es como Ucrania y Rusia, Irán e Israel, Hamas e Israel. Todo esto lo que estamos viendo, Hashem es como está ajustando ciertas cosas en el mundo para que al final de cuentas, ¿qué fue lo que pasó con Israel propio? Hoy, y espero que no estoy equivocado, hoy el mundo, en cierta parte, no 100%, pero hace 6 meses, el nivel de odio y antisemitismo contra el pueblo de Israel era fuera de control. No estoy diciendo que hoy estamos mejor, pero hoy uno puede ver gradualmente que hay como países o ministros o gobiernos que están cambiando un poco la música. Falta mucho, pero cada vez que alguien, Goy, de las naciones del mundo, especialmente en el tema del liderazgo, hace un comentario positivo para el pueblo de Israel o para el Estado de Israel o para el gobierno de Israel, Akadosh Baruj Hu está, como se dice, está plantando las semillas. La meta final es Azefoj et kol Amim, el mundo entero, no individuales o grupitos. Individuales y grupitos ya hay. Ahora falta países, faltan gobiernos y eventualmente todo el mundo. Y quiero clarificar, porque puedo ver en la audiencia virtual de iTorah o de YouTube o no sé quién las está expandiendo estas clases, que aquí el tema que hablamos hoy no es que se está buscando dominar al mundo, como dicen los antisemitas. Todo lo contrario, la meta es de hacer que el mundo funcione con la esencia divina con la cual fue la intención de cómo el mundo iba a funcionar. Ah, el mundo fue un plan, pero el ser humano, llamen a quien quieren, culpen a quien quieren, no importa hoy, no estamos buscando culpables, pero lamentablemente del plan original a lo que tenemos hoy está cambiando el mundo. La ideología está cambiando. Y eso es un tema delicado, pero nosotros tenemos Besat Hashem Aftahá, fe y confianza en Dios, que todo lo que va a salir para bien, y que tengamos el Zehut pronto de ver la llegada del Mashiach Sidkenu, primera Beyamenu, amén. Tengan todas muy, muy buenos días. Shavuot Tov, y les digo de vuelta, si no votaron, vayan a votar. Aprovechen hoy, mañana puede ser tarde. Buenos días.